Seguimos con más información y seguimos conversando con el viceministro de Industria y Comercio, Francisco Ruiz Díaz. Viceministro, también quiero consultarte acerca de este acuerdo que también firmaron con Corea para producir vehículos con base en movilidad eléctrica en nuestro país. Sí, así es, Romina. Corea, justamente nos relacionamos también con Corea, queríamos relacionarnos con ellos porque a nivel mundial son, digamos, representan el quinto productor de vehículos en el planeta, ¿verdad? Entonces Corea es una potencia hoy en términos automotriz, ¿verdad? Y disponen ellos de varios centros de investigación en todo lo que sea la línea automotriz y últimamente el énfasis muy fuerte es la movilidad eléctrica en estos institutos de investigación. Nuevamente se firmó un convenio hace unos años atrás con el gobierno de Corea a los efectos de que uno de estos institutos de investigación se haga presente en Paraguay y establezca el diseño de un proyecto de transferencia de conocimiento para el sector automotriz paraguayo, ¿verdad? En sus inicios va a estar trabajando con el gobierno, no directamente con el sector privado, pero posteriormente todo el resultado del proyecto se estaría transfiriendo de manera gratuita y el 100% al sector privado. Entonces, este es un convenio que prevé, en primer lugar, entregar 110 vehículos eléctricos al gobierno de Paraguay para que estos se produzcan en Paraguay. O sea, entregarían ellos posiblemente digamos, en un lote de 110 vehículos. Esto se está constituyendo la fábrica, la planta, donde se trabajaría, que sería en el Parque Tecnológico Industrial. ¿Y por qué el Parque Tecnológico Industrial Parque Tecnológico de Itaipú? Porque ahí ya ellos tienen con unos 7 años de experiencia en producción de movilidad eléctrica. Se conoce muy poco, pero ya hay un equipo, ya hay capacidades formadas, vamos a decir, en el Parque Tecnológico de Itaipú. Entonces vamos a trabajar con ellos. Se está adecuando una planta que se estaría abriendo en marzo, pero también se va a construir una segunda planta totalmente moderna con esta cooperación para poder producir ahí los 110 vehículos eléctricos. Se harían ensayos, en realidad la producción en sí sería experimental, serían ensayos. Y la pregunta es, bueno, ¿quiénes van a construir estos vehículos? Itaipú tiene un equipo, pero obviamente 110 vehículos es un desafío para cualquier empresa. Entonces, la cooperación prevé escoger 110 jóvenes, 40 jóvenes profesionales paraguayos y comenzar a enviarlos en grupos de 10 al Instituto Tecnológico Automotriz de Corea, uno de los más avanzados del mundo en materia de investigación de movilidad eléctrica, ¿verdad? Para que empiecen ellos directamente una capacitación y también entre en la fase de producción para que ellos puedan tener esa experiencia. Serían por 4 meses, volverían acá y empezarían ellos el entrenamiento de los mandos medios. A su vez, se irían otros 10 jóvenes ingenieros del área automotriz, de metalmecánica, se capacitarían y volverían. Entonces serían 4 rondas de 10 grupos, de 10 personas cada uno de ellos, ¿verdad? Y al mismo tiempo se crearía al interior del Parque Tecnológico de Itaipú un instituto de investigación de movilidad eléctrica, transfiriendo el conocimiento del instituto coreano al instituto paraguayo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene previsto en la cooperación. Y me preguntarías vos, ¿cuándo comienza esto, verdad? Exacto. Sí, comienza, estamos pensando que en marzo ya podríamos inaugurar la planta en Itaipú, la primera fase, porque hay una segunda fase, una ampliación de una planta moderna con aportes de equipos, maquinarias de parte del gobierno de Corea. Entonces, en este marzo inauguramos, ¿verdad? La idea es inaugurar en marzo la planta. En abril ya tendríamos que tener el proceso de selección completado con los ingenieros y más o menos entre mayo y junio que el grupo el primer grupo de 10 ingenieros esté ya en el Instituto Tecnológico Automotriz de Corea, CATECH por sus siglas en inglés, ¿verdad? Entonces ese es un poco el cronograma y a partir de ahí empezar a traer en un formato de ensamblaje para ser ensamblado en Paraguay los vehículos eléctricos. Se tiene que elegir en qué ciudad vamos a poner a prueba, porque quizás el componente más importante del proyecto es la recolección de datos. Nosotros no tenemos información sobre cómo funciona el sector automotriz en base a movilidad eléctrica, cada cuánto tienen que tener los centros de recarga, cómo operarían, qué tamaño. Entonces, toda esa información hay que empezar a recoger dentro de una base de datos, ¿verdad? Y empezar a procesar para ir haciendo todos los ajustes
en materia de infraestructura vial y todo ese tipo de cosas. Pero se tiene que elegir la ciudad, se está pensando que podría ser en el este o podría ser acá en el departamento central. Es algo que todavía tenemos que definir. ¿Quién financia todo esto, viceministro? Y el convenio en sí tiene previsto unos 16 millones de dólares de financiamiento. Fue aprobado por el Parlamento, por el Congreso de Corea. Ellos son los que se encargan de ejecutar el proyecto. Nosotros lo que hacemos es poner contrapartida, mano de obra y todo ese tipo de cosas. O sea, lo que sería básicamente el acompañamiento de los funcionarios, ¿verdad? PTI también, digamos, pone su parte, y Itaipú Binacional, por supuesto, con su colaboración, ¿verdad? Hay que recordar que el Parque Tecnológico de Itaipú es una fundación, ¿verdad? Y uno de los principales aportantes de esa fundación es la entidad binacional de Itaipú, ¿verdad? Pero es básicamente eso, son 16 millones de dólares, ¿verdad? Lo financia completamente el gobierno de Corea. Paraguay es actualmente el país que tiene más proyectos y cooperación con Corea. Actualmente, viceministro, ¿qué nosotros le ofrecemos no solo a Corea, sino a los países? ¿Qué es lo que le llama la atención para poder venir a invertir en nuestro país? Y le llama la atención determinados sectores. Por ejemplo, hay un aspecto que va a ser estratégico en las próximas décadas que tiene que ver con la seguridad alimentaria. ¿Verdad? Paraguay tiene una potencialidad tremenda en el sector de la producción de agroalimentos, por ejemplo, ¿verdad? La industria de alimentos. De hecho, en una cooperación que tenemos con el gobierno de Taiwán, estamos diseñando lo que se llama la nueva política industrial, ¿verdad? Que sería para los próximos años, ¿verdad? Estamos previendo una política industrial al 2030, ¿verdad? Y con ellos han identificado 4 sectores que les han llamado la atención y que dicen ellos que tienen fuerte potencialidad de intercambio con Asia, principalmente con Taiwán, con Corea, con Japón, ¿verdad? Y que son el sector, digamos, la producción de alimentos, el sector de las confecciones. Dicen ellos que según el estudio, en ese documento estamos trabajando con 9 académicos taiwaneses, ¿verdad? El tercer lugar, la producción de energía. Paraguay es el país más verde a nivel mundial, pero es un concepto que no aprovechamos. O sea, toda nuestra matriz energética o toda la energía eléctrica que nosotros producimos es limpia, ¿verdad? Somos el primer país, justamente salió el ranking de los primeros, o sea, de los países que utilizan la energía más limpia, y Paraguay está limpia, en el primer lugar, y nosotros no aprovechamos, y es pura propaganda para el país, ¿verdad? Entonces ellos dicen que en el área de energía tenemos muchísima potencialidad, incluso en la producción de energías alternativas, como ser, por ejemplo, biodiesel, ¿verdad? Sin comprometer la seguridad alimentaria, nosotros producimos para 7 millones de personas, o sea, para 80 millones de personas, es la capacidad productiva de Paraguay en materia de alimentos, ¿verdad? Pero somos 7 millones nomás, entonces tenemos un balance muy favorable en materia de producción de alimentos, y eso nos permite tener una política de generación de biocombustibles sin comprometer la seguridad alimenticia, lo cual es un problema de países que tienen una gran cantidad de población, tienen grandes extensiones de tierra, quieren producir biodiesel, pero no pueden porque les va a faltar, digamos, alimentos, que es la base a veces que se utiliza en el caso de México, por ejemplo, el maíz, ¿verdad? Entonces son un poco los espacios que ellos han encontrado. La movilidad eléctrica también fue destacada, y acá hay un papel muy importante, todos estos acuerdos que hemos firmado en las últimas 3 décadas, ¿verdad? En el caso de la movilidad eléctrica, nosotros tenemos hoy acceso al mercado brasileño, gracias al acuerdo que firmamos en el año 2019-2020, ¿verdad? Tenemos acceso al mercado, 10.000 unidades podemos exportar al año de vehículos eléctricos, o sea, base de movilidad eléctrica, con arancel 0%, ¿verdad? O sea, tenemos libre mercado, 10.000 unidades al año, y también con unas condiciones muy ventajosas en términos de origen, 35% es la exigencia para el Paraguay. ¿Qué significa eso? Significa que puedo traer todos los componentes desarmados, agregarle valor acá hasta un 35% nomás, ¿verdad? Y con eso ya tendría el beneficio del arancel 0% al exportar estos vehículos al Mercosur. Entonces, tenemos condiciones muy ventajosas. Brasil también es un mercado muy atractivo. Muchos países del Asia ven condiciones muy favorables en Paraguay, principalmente lo que corresponde a estabilidad macro y también a los instrumentos que tenemos desde el punto de vista de la política industrial, como son la ley 6090, la maquila, el régimen de materias primas y el mercado de Brasil. Son estos 3 elementos que juegan un papel muy importante a la hora digamos, de tener un poco la consideración de los inversionistas.
Viceministro, no quiero salir del tema, te quiero consultar también acerca, que seguimos hablando de movilidad eléctrica y de inversión. ¿En qué quedó este interés de una empresa argentina también de venir a producir buses eléctricos aquí en nuestro país? ¿Cómo quedó eso? ¿Se pudo cerrar algo? Sí, ellos vinieron con una misión exploratoria. Es una empresa argentina que tiene 7 décadas de operación. Es un conglomerado argentino. Básicamente ellos tienen la representación de una marca muy exclusiva de vehículos, tienen la producción de vehículos tradicionales, vamos a decir, con combustión tradicional, y están también en los ensayos la producción de vehículos de movilidad eléctrica en Argentina, ¿verdad? Entonces ellos, digamos, estaban observando con mucha seriedad el caso de Paraguay, estaban haciendo un seguimiento y empezaron a ver que hay condiciones muy favorables, la estabilidad macro, ¿verdad? También el otro aspecto, el nivel muy elevado que tiene la productividad de la mano de obra de Paraguay. Eso es muy comentado a nivel de los inversionistas. Dos aspectos destacan de la mano de obra. Uno, tiene un nivel de productividad muy elevado y también un índice de rotación muy bajo. Eso quiere decir que son muy disciplinados los trabajadores paraguayos. Y en segundo lugar, ¿verdad? Que digamos que si bien es cierto existe sindicalización, vamos a decir, es una sindicalización armónica, no una sindicalización entorpecedora del trabajo, ¿verdad? Valora muchísimo los inversionistas estos dos elementos, ¿verdad? Y también incluso la disponibilidad que tenemos en materia de estos instrumentos. Hicieron ellos la exploración, preguntaron régimen de maquila, la ley 6090 cómo opera. En este momento volvieron nuevamente ellos a la Argentina, van a hacer sus discusiones internas a nivel del directorio, van a ver la factibilidad de en qué espacios pueden aprovechar todas estas condiciones beneficiosas que les ofrece Paraguay. Pero hay mucha probabilidad de concretar grandes inversiones con ellos acá. Ojalá y se pueda concretar. Por último, ministro, para ir cerrando, le quiero consultar. Habías dicho que el gran cambio en el sector agroindustrial se podría comenzar a observar a partir del 2025, ¿es así? Así es. Paraguay está experimentando cambios que a veces no son notorios. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención al mirar los datos, ¿verdad? El hecho de que anteriormente nosotros éramos exportadores de materias primas. Eso era un hecho, éramos una economía esencialmente rural. En la década de los 90, en los 2000, ¿verdad? Incluso hasta, podríamos decir que hasta el 2010 aproximadamente, 2012, ¿verdad? Seguíamos siendo un país eminentemente exportador de materias primas. Preocupaba un poco. Pero en el año 2012 ocurre un cambio muy importante que de alguna u otra manera genera una transformación en el sector industrial. Se realiza una inversión de 200 millones de dólares en el sector de, digamos, de lo que corresponde al procesamiento de las semillas de soja, ¿verdad? Se conforma un conglomerado muy interesante en el departamento central y al mismo tiempo se invierte en 443 millones en una gran planta, ¿verdad? Productora de bioetanol en el departamento de San Pedro y en el departamento Canindeyú, Nueva Esperanza, ¿verdad? Que empiezan a procesar la materia prima paraguaya. Entonces, resulta que antes del año, digamos, 2012, de todo lo que producíamos, de los casi 9, 10 millones de toneladas que producíamos de soja, ¿verdad? Se exportaba prácticamente el 80% en estado natural y solamente un 20% se procesaba, ¿verdad? Desde el 2012 estamos experimentando, digamos, un mayor procesamiento y hoy estamos llegando ya casi al 40% del procesamiento. Entonces esa fue la segunda fase, ¿verdad? La primera fase es, observamos en el 2008 aproximadamente, cuando ingresa la agricultura mecanizada, aparecen los primeros grandes silos en el campo, ¿verdad? Y unas pequeñas aceiteras, vamos a decir. Pero ahora entramos en las grandes ligas, tenemos grandes aceiteras. ¿Y cuándo viene? ¿Por qué digo que en el 2025? En el 2025. Sí, porque ahora vamos a pasar a la tercera fase en la cadena de producción, que es convertir el aceite en biodiesel. Entonces ya tenemos una planta muy importante, se va a inaugurar seguramente en 15 días más, ¿verdad? Es una planta que va a comprar el aceite en bruto que fabrican estas extractoras de aceite, ¿verdad? Y lo va a convertir en biodiesel y posteriormente incluso también en glicerina. O sea, estamos avanzando en la cadena de valor. ¿Qué significa eso? Significa que efectivamente está ocurriendo lo que normalmente la literatura señala, o bien algunos modelos de industrialización que países europeos experimentaron, como el caso de Finlandia, por ejemplo, que de la agricultura pasaron a la agroindustria y de la agroindustria a
la industria especializada como ser la producción de vehículos eléctricos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces los números son muy significativos, muy importantes, ¿verdad? Ayer le vi justamente a un analista, amigo mío, el doctor Fernando Masi, haciendo unos comentarios diciendo, sí, efectivamente Paraguay es un país donde se están observando estas transformaciones muy significativas, ¿verdad? Viceministro, un gusto haberte tenido aquí en nuestro estudio. Gracias por todos los datos que nos brindaste. Sin lugar a dudas, nuestra industria está creciendo cada vez más, son datos positivos. Te agradecemos muchísimo y esperamos volver a conversar contigo nuevamente muy pronto aquí. Un gusto, Romina, y bueno, un saludo nuevamente a todos los televidentes y a las órdenes cuando quieran.